Bueno, la rivalidad entre China y Estados Unidos continúa. Y si antes pues, se desarrollaba principalmente en el ámbito comercial, ahora va más allá de solo una guerra comercial. Y ahora el secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, declaró que Estados Unidos cancelará de manera decisiva las visas para los estudiantes chinos. Esto se convertirá en una seria escalada de tensiones en las relaciones con Pekín y en otro golpe para las instituciones de educación superior estadounidenses. Sin embargo, en Washington declararon directamente que ya no es necesario aceptar a estudiantes chinos. Hay que expulsarlos, porque no solo vienen a estudiar, estudian, adquieren sabiduría y luego esa sabiduría se utiliza por el adversario, es decir, por el Partido Comunista de China. Y aquí muchos analistas recuerdan que incluso los hijos de Xi Jinping estudiaron en los Estados Unidos de América. Básicamente, toda la élite del Partido Comunista de China actual, de una forma u otra, también recibió educación en los Estados Unidos. Y luego este país de repente se volvió más poderoso y ahora compite con esos mismos Estados Unidos. Por eso, en este episodio vamos a discutir este tema, porque China ya está muy descontenta, ya está literalmente gritando que no se puede actuar así. ¿Por qué están expulsando a nuestros estudiantes de su país? Pero los estadounidenses dicen que no, que finalmente hay que ocuparse de esto. ¿Y por qué estamos educando a los chinos que luego compiten con nosotros? Me llamo Alexei Pichi, hoy es 29 de mayo en el calendario. Vamos a hablar de todo en orden. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, dejen un comentario y amigos, asegúrense de suscribirse a mi canal de Telegram Pichi News. Se llama así. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora y resúmenes analíticos. Entonces, Marco Rubio declaró recientemente que Estados Unidos de América cancelará las visas para los estudiantes chinos. Este plan, por supuesto, encontró una resistencia decidida por parte de China, quien recientemente declaró que presentó una protesta oficial a Estados Unidos en relación con lo que llamó una medida políticamente motivada y discriminatoria. Bueno, según Marco Rubio, la medida estará dirigida a los estudiantes chinos, incluidos aquellos que están relacionados con el Partido Comunista de China o estudian en áreas de importancia crítica. A continuación, citaré al secretario de Estado. También revisaremos los criterios para otorgar visas, con el fin de fortalecer el control sobre todas las futuras solicitudes de visa provenientes de la República Popular China y Hong Kong. Bueno, y luego agregó que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional trabajarán conjuntamente en la revocación de visas, es decir, en cancelar esas visas. Y esta declaración inesperada corre el riesgo, en cierta medida, de socavar los actuales esfuerzos de Estados Unidos y China para desescalar las tensiones, ya que fue hecho apenas unas semanas después de que ambas partes anunciaran una tregua de 90 días debido a los aranceles sobre los productos de cada uno. Y también agrava la creciente confrontación entre el presidente Donald Trump y las principales universidades de Estados Unidos. Los comentarios de Marco Rubio siguieron a una serie de medidas extraordinarias tomadas por la administración de Trump con el objetivo de impedir que los estudiantes extranjeros estudien en Estados Unidos. Desde la orden de la embajada de suspender la admisión de nuevos estudiantes para la obtención de visas estudiantiles hasta privar a la Universidad de Garbardo de la posibilidad de aceptar estudiantes extranjeros. Pero, por cierto, un poco después un juez federal anuló la prohibición de que estudiantes extranjeros estudien en Garbardo. Aquí todavía hay que analizar la situación. Y este último paso, que anunció Marco Rubio, debe causar horror e indignación en China, el país de origen de casi una cuarta parte de los estudiantes extranjeros en las instituciones de educación superior de Estados Unidos. Es decir, imagina que el 25% de todos los estudiantes extranjeros en Estados Unidos son chinos. Esto también probablemente aumentará la preocupación en las universidades estadounidenses, donde los estudiantes chinos y otros extranjeros siguen siendo una fuente significativa de ingresos. Hay señales de que Pekín fue tomado por sorpresa con esta declaración. Durante la mayor parte del jueves, los medios estatales chinos guardaron principalmente silencio sobre las noticias que afectan significativamente el destino de cientos de miles de estudiantes chinos. La situación cambió cuando finalmente llegó un comentario oficial de Mao Ning. Esta es una representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, quien acusó a Estados Unidos de utilizar la ideología y la seguridad nacional como pretexto para esta medida. Como ella declaró, cito, esta medida, motivada políticamente y discriminatoria, expone la falsedad de las antiguas afirmaciones de Estados Unidos, de que es libre y abierto, y solo dañará aún más la imagen internacional y la reputación nacional de Estados Unidos.
Ella agregó que esto perjudicará los derechos e intereses legales de los estudiantes chinos y afectará los intercambios entre personas de ambos países. Por otro lado, el miedo y la ira ya se han extendido entre los estudiantes chinos que estudian en Estados Unidos. Y algunos estudiantes que hablaron con los medios estadounidenses dicen que no saben qué hacer al respecto. Nosotros confiamos en la educación estadounidense, vinimos aquí, pagamos dinero, obtuvimos la visa y ahora quieren echarnos de aquí. Pero, por otro lado, hay que entender que las universidades estadounidenses durante décadas han atraído a algunas de las mentes más brillantes de China, considerados como un camino hacia una educación prestigiosa y mejores oportunidades profesionales. Los colegios estadounidenses han atraído a estudiantes chinos de familias de clase media y de la élite política y empresarial de China. Muchos funcionarios chinos enviaron y siguen enviando a sus hijos a escuelas estadounidenses, incluyendo al líder de China, Xi Jinping, cuya hija Xi Minza estudió en Harvard, pero bajo un seudónimo. Es decir, incluso el líder de China, Xi Jinping, envió a su hija a estudiar a una universidad estadounidense. Por alguna razón, bueno, aparentemente porque la educación allí es realmente mejor. Pero algunos altos funcionarios chinos también recibieron su educación en Estados Unidos. Liu He, ex asesor económico y el consejero más cercano de Xi Jinping, obtuvo una maestría en administración pública en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. En los años 90, Wang Huning también fue el gurú ideológico del Partido Comunista de China. Fue invitado como académico visitante en la Universidad de Iowa en los años 80. En general, muchos funcionarios chinos, empresarios y científicos, especialmente aquellos que jugaron un papel clave en la era de la reforma y apertura, recibieron educación en los Estados Unidos de América. Bueno, y a continuación les daré algunas cifras interesantes. Según los datos, esta es una base de datos respaldada por el Departamento de Estado que rastrea el registro de estudiantes extranjeros. China fue la principal fuente de estudiantes extranjeros en Estados Unidos durante 15 años consecutivos, hasta que el año pasado fue superada por India. Entonces, ¿ahora hay más estudiantes indios que chinos en Estados Unidos? Después de décadas de crecimiento, el número de estudiantes chinos en Estados Unidos alcanzó su punto máximo en más de 372,000 personas en el año académico, 2019 a 2020. Luego se redujo a más de 270,000 personas en un año, en el periodo de 2023 a 2024. Bueno, como entienden, esta caída coincidió con la pandemia de coronavirus, 19, pero además se intensificó la tensión entre los dos gobiernos. El número de estudiantes estadounidenses en China se redujo significativamente, cayendo de más de 10,000 a unos pocos cientos durante la pandemia. Según la Cámara de Comercio estadounidense en China, en el año académico 2023 a 2024, había 800 estudiantes estadounidenses estudiando en China. Una vez más, en China estudian 800 estudiantes estadounidenses. En los Estados Unidos de América, en su punto máximo, estudiaban 372,000 estudiantes chinos. Eso es en un solo año académico, es decir, se refiere al incremento. Aquí también agrego que en la declaración de Marco Rubio no se especificaba a qué áreas críticas exactamente se refería. Es decir, de ahí es de donde hay que quitar a los estudiantes chinos. Pero en Washington desde hace tiempo existe preocupación por el acceso de científicos chinos a tecnologías estadounidenses secretas y de uso militar. Y para frenar la supuesta amenaza de los estudiantes chinos que se dedican al espionaje en territorio estadounidense, Donald Trump impuso una prohibición durante su primer mandato, que de hecho privó a los graduados de universidades chinas especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, consideradas relacionadas con lo militar, de la posibilidad de obtener visas para Estados Unidos. Es decir, si estudiaste en China estas profesiones, no obtendrás una visa para Estados Unidos. La primera administración de Donald Trump también lanzó la ya inexistente llamada Iniciativa China. Este es un programa de seguridad nacional diseñado para obstaculizar las actividades de inteligencia de China en Estados Unidos, incluyendo el robo de nuevas tecnologías de universidades de investigación. Un programa que fue comparado con la amenaza anticomunista. Fue cancelado por la administración de Biden después de enfrentar una amplia oposición, como ocurrió con la amenaza anticomunista de los años 50. Debido a que fue considerado como un abuso de poder, y quejas de que fomentaba sospechas y prejuicios contra estadounidenses inocentes de origen chino. Además, ahora no está claro cómo los funcionarios estadounidenses identificarán a los estudiantes, como dijo Marco Rubio, que tienen vínculos con el Partido Comunista Chino.
Les recuerdo que en China el Partido Comunista cuenta con alrededor de 100 millones de miembros. Eso es solo oficialmente. Aquí es muy difícil entender cómo manejar esto. Como resultado, muchos estudiantes chinos pueden tener padres o familiares que son miembros del partido o que trabajan en el enorme sector estatal. Si se toma en cuenta a todos los amigos y familiares, no sería una exageración decir que casi todos ellos están, de una u otra manera, relacionados con el Partido Comunista de China. Es decir, en principio, esto puede considerarse como algo real. ¿Está prohibido en general que los chinos estudien en los Estados Unidos de América? Por favor, escriban en los comentarios qué opinan sobre esta iniciativa, cuando en Estados Unidos se prohíba simplemente a los chinos recibir educación. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Amigos, suscríbanse al canal, denle a la campanita, denle like a este episodio si quieren apoyar el trabajo de este canal.